ese micrófono. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora te escucho. Gracias, Fede. Bueno, Sí. me gusta muy interesante todo lo que se está debatiendo aquí con el tema de la libertad de expresión y el tema del ejercicio del periodismo en un momento en que definitivamente se están rompiendo los paradigmas. Previo a la respuesta de Manuel Figueroa, quisiera hacer algunas precisiones conceptuales, abuelo de pájaro, muy brevemente, en aras de, de que el debate, sobre todo en el nivel de los estudiantes, pues se pueda ampliar. Quisiera empezar con las observaciones de Oscar Peña respecto de la dicotomía de medios tradicionales, redes sociales. Yo pienso que, y de la credibilidad y de las estadísticas en crecimiento de los medios tradicionales frente a las redes sociales. Insistimos mucho en esa confrontación y muchas veces no nos damos cuenta que las redes sociales no son nuevos medios. Son plataformas en las que preponderantemente se montan los medios convencionales. Como usted se puede pensar, por ejemplo, en Facebook, en Twitter o en Instagram, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen en esencia es escribir, hacer televisión, hacer radio. Entonces, esas plataformas son utilizadas por los medios tradicionales. Es decir, al fin y al cabo, lo que hay en esto es un concepto que se manejó mucho en la academia, que es una sinergia, una verdadera sinergia entre los medios tradicionales y las plataformas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, gran parte de la información que se sirve en Twitter, por ejemplo, es una información que sirve el Listín Diario, que sirve el Caribe. Son los mismos medios. Más adelante haré alguna precisión respecto de la ruptura de ese paradigma de filtro, como dijo Jeffrey, de ese paradigma de filtro cuando se produce la irrupción del ciudadano directamente en esa comunicación que ya, como dijo el Tribunal Constitucional Dominicano, no es una comunicación de la que tiene el monopolio la clase política y los medios tradicionales, sino que ese monopolio se rompió. Es muy importante, Helen Hasbun, muy interesante tu intervención, me impresionó mucho tu reflexión respecto del tema de las noticias falsas y sus implicaciones. Pero yo quisiera detenerme en el concepto de noticia falsa, ese concepto que se vino a afianzar en el medio, digamos, político y en la opinión pública a raíz de la campaña del 2016 del presidente Donald Trump. Una noticia falsa no es necesariamente una noticia falaz. Desde el punto de vista conceptual, lo que se defendió en ese momento, lo que Trump defendió y todavía lo defiende, es lo que él llama una verdad alternativa. Sí, la noticia falsa, la llamada fake news, es justamente una verdad alternativa que lo que hace es alimentar, adoctrinar un conglomerado ideológico. En tal sentido, donde radica el problema de esa información parcializada y falseada en el sentido de que solo ofrece una parte de la realidad, es justamente en ese punto, que no le permite una perspectiva íntegra al ciudadano, sino que lo que le sirve es una información dirigida esencialmente a manipularlo. Entonces, en ese sentido es fake news, pero no es falsa del todo. Quisiera explicarme más ampliamente, pero en un ejemplo muy breve, por ejemplo, pudiéramos decir que yo, por ejemplo, vendo libros y que los libros son caros. Entonces, si solamente sale la información de que mis libros son caros, pues eso
eso no da toda la información respecto del espacio donde yo vendo libros. Entonces, eso es noticia, eso es fake news. No es necesariamente una información falaz, es una información que puede ser cierta, pero es una información parcial y servida malintencionadamente. Es muy interesante y ojalá que los estudiantes se motiven en el futuro a desarrollar desde el punto de vista, sobre todo, de la teoría de la comunicación, este tema de la noticia, de la fake news, que nosotros estudiamos desde el punto de vista jurídico. Es un tema muy interesante y solo desde la perspectiva de la comunicación se puede tener un abordaje realmente útil, porque el jurídico no es útil en el sentido de identificar este asunto. Respecto de Arroyo, desde Santiago, cuando hice la descripción del tema de la noticia falsa, dejé pasar un aspecto que ha estado con este tema de la crisis de COVID-19, que ha estado en los medios. Se ha dicho que la difusión de noticias falsas puede acarrear sanciones hasta de 30 años de prisión. Y eso se ha publicado de manera sostenida, una precisión muy atinadamente del artículo 27 de la ley 6132, creo que tiene sanción de hasta 1 año. La difusión de estas noticias que sí son falsas y que crean una situación de confusión pública. Es importante porque la combinación de la vía represiva en esta materia se da justamente a través de 2 leyes. Tiene que darse obligatoriamente a través de la ley 6132 en la configuración del tipo penal, y luego entonces el instrumento utilizado, que son medios telemáticos o informáticos, con la ley 53-07. Eso no puede llevar a la pretendida intención de algunos sectores de imponer penas hasta de 30 años de prisión, como se ha publicado, por crímenes y delitos contra la nación que contiene la ley 5307, la ley de delito electrónico. Es un delito que se importa desde la vieja ley 6132 para entonces hacer esa configuración del medio por el que se difundió, que es lo que le va a dar la diferencia, pero la sanción que retiene es donde se justifica el delito. Esto es importante porque se ha estado magnificando, y entonces todo esto tiene que ver mucho también con una actitud represiva frente a la libertad de expresión que crea un efecto de intimidación y de inhibición de los opinantes. En ese sentido, la vía penal, la represión, debe ser, como decimos los abogados, la última ratio. Debe ser el último recurso a que se lleve. No puede ser el primero. Y finalmente, sobre el tema de Manuel, esta pregunta finalmente de Manuel, que siempre me preguntan en todas partes, yo fui el abogado de ese caso. No es Manuel que se ha movido lo que se conocía la responsabilidad en cascada, que era un tipo de responsabilidad objetiva que contenía la ley 6132, en el sentido de que independientemente de quién cometiera el delito de difamación o de injuria, el responsable era el director del periódico. Eso estaba fundado en un principio decimonónico del derecho francés, de la llamada responsabilidad en vigilando, en el sentido de que el director del periódico lo vigila todo. Digo decimonónico porque en el siglo XIX los periódicos eran justamente pequeños listines, pero no hoy día. La lógica de un medio a la rectoría. Se da cuenta. Yo están preguntando las personas, por mí a mí me convendría más presencial. Se da cuenta que la dinámica de un periódico hoy día no es la de un periódico del siglo XIX. El director del Listín Diario, el buen amigo Miguel Franjul, que fue parte de esa acción de inconstitucionalidad junto a 2 directores más de periódicos, uno de ellos ya ido. Falleció. El doctor Molina Morillo, sí. Bueno, tiene un curso muy interesante, muy interesante.
o varios casos. Miguel, como es el principal periódico del país, ha tenido varios casos. Ha tenido casos en los que ha estado fuera del país, se han publicado informaciones, y digo fuera del país, no ahora, en la que un director de medios tiene la oportunidad de tener una serie de contactos y de controlar una serie de situaciones por la vía de la tecnología, sino en el pasado. Y ha sido condenado. Pero hay ahí un caso muy emblemático respecto a ese tipo de responsabilidad en cascada que debe llamar a reflexión. Sucede que siendo el ministro, el historiador Fran Moyapón, ministro de Medio Ambiente, el señor Fran Moyapón, el periódico Listín Diario, publicó una información. Entonces, Fran Moyapón publicó un espacio pagado respondiendo al Listín Diario, pero en términos muy duros, en términos que incluso configuraban un delito contra el honor. Y entonces el director del periódico tuvo la disyuntiva de publico o no publico. Dijo, bueno, sí publico, porque la famosa regla de la doble campana, ¿no? Publico.